Nos ubicamos entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Es la porción que estaremos estudiando en esta oportunidad. Dice así: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta allí la lectura. El tema de esta mañana es: Cristo es Señor del día de reposo. Cristo es Señor del día de reposo, y es mi deseo poder exponerles en esta mañana, amados, esta palabra en 3 puntos. El primer punto es: Cristo muestra lo que se ha de hacer en el día de reposo. El segundo que estaremos viendo es: Cristo tiene el mismo trabajo que el Padre. Y tercero y último, Cristo declara ser de la misma esencia del Padre. Primer punto: Cristo muestra lo que se ha de hacer en el día de reposo. Versículo 9 hasta el versículo 13 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El contexto inmediato, para los que no pudieron venir la semana anterior, es que el Señor Jesús se encuentra en medio de una fiesta de los judíos, y en esta fiesta en Jerusalén había un estanque cerca a Jerusalén, un estanque conocido como el estanque de Betesda. Y en dicho estanque se encontraban muchas personas enfermas, a las cuales cuando venía un ángel movía las aguas, y el primero que se sumergiera en las aguas era sano, independientemente de la enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a una persona en particular, un paralítico, al cual el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Él le dice: Señor, ¿cómo yo voy a ser sano si cuando el ángel mueve el agua, cuando ya yo quiero ir hasta allá, ya otro se sumergió? Y tampoco hay nadie que de pronto me lleve hasta aquel lugar. El Señor le dijo: levántate y anda. Inmediatamente, dice el versículo 9, al instante que el Señor le dice eso, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Cuál es el detalle? Que era día de reposo aquel día. ¿Qué es lo que enseña el cuarto mandamiento, mis amados hermanos? Cuarto mandamiento está ubicado en Éxodo, acompáñame por favor, capítulo 20. Éxodo capítulo 20.
versículo 8, 9 hasta el 11. Dice, Hechos 20 del 8 al 11: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento demanda guardar y dedicar santo para Dios un día de cada 7. En síntesis podemos decir eso. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Qué se nos manda? ¿Qué se le ordena? ¿Qué se le exige en el cuarto mandamiento a los cristianos? Guardar y dedicar santo para Dios un día entero de cada 7. El ejemplo es que Dios mismo separó un día. Él mismo es el ejemplo, dice el versículo 11, porque, esta es la razón, en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. La expresión allí para el día, la expresión reposo, viene del hebreo Shabbat. Escuche esta expresión, Shabbat. ¿Y qué significa Shabbat? Significa reposar, acabar, descansar, desistir del ejercicio o del quehacer, dejar de hacer, cesar, descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa Shabbat. Y es conocido desde un principio como el reposo de la creación. Ese fue el primer Shabbat. Dios creó todo lo que existe y luego Shabbat, descansó el séptimo día. Ahora, no reposó Dios, por si alguno se puede confundir, porque Dios tuviera fatiga, estuviera cansado, ¿ok? La Biblia dice todo lo contrario en Isaías 40, 28. Los jóvenes flaquean y caen, pero el Señor no se fatiga ni se cansa. ¿Recuerdan el Salmo? El salmista también dice, aquel que no duerme ni se adormece, el que guarda a Israel. Bien, el Shabbat o el día de reposo, eso es importante entenderlo, ¿no? No es debido a Dios, sino debido a ¿quién? A los hombres, al hombre. Esta celebración se hacía, ¿ok? Y debía santificarse de la expresión hebrea Kadash, o algunos lo llaman Kadosh, que es santificar, es consagrarlo, apartarlo, separarlo, dedicarlo, señalarlo, distinguirlo. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, en el versículo 27, el Señor nos da una clara explicación sobre el tema del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27, Cristo Jesús dice, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansase, no para que el día de reposo fuera una carga para el hombre. Esta explicación es importante porque para los fariseos, los cuales vieron a un hombre llevando sobre sí el hecho de ser, después de ser sano por el Señor Jesucristo, dijeron, está haciendo esfuerzo ¿qué? Físico, está trabajando. ¿Está entendiendo lo que está pasando? Así que él está, en el razonamiento de estos judíos, fariseos, incumpliendo el cuarto mandamiento. Así que no es así. La Escritura dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, el día de descanso se nos dio para nuestro descanso, no para hacer una carga.
un esfuerzo, un sacrificio, una dificultad. Y usted debe entender que los fariseos habían añadido cosas al día de reposo. El Señor les dijo: no trabajarás, no comerciarás. Yo debo reconocer que nosotros, y voy a tratar de explayarme mucho en este primer punto, los otros 2 puntos son más cortos, pero requerimos toda su atención, hermano, porque si no usted se va a perder tremendamente. Debemos reconocer que el 4º mandamiento, incluso en el día de hoy, es de los mandamientos más transgredidos. Muchos cristianos están trabajando en el día de reposo, en el día del Señor. Y por supuesto vamos a hacer una explicación, está todo aquí ordenadamente, del por qué nosotros pasamos de descansar un día sábado a empezar a descansar un día domingo. Todo eso tiene una explicación bíblica, racional y teológica. Sin embargo, es importante dejar estas cláusulas. El día de hoy, mucha cristiandad está violando, transgrediendo lo que entendemos como el día que se debe dedicar en adoración al Señor. No está descansando en el Señor. Hablaba con una hermana en estos días y me decía: estoy sorprendida de que mis jefes, me decía esta hermana, cierren su negocio, su empresa, para ir a montar bicicleta. Y muchos cristianos no son dispuestos a cerrar sus negocios por un momento para dedicarlo a ¿quién? Yo no podía decir más que está en todos los cielos. Estamos muchos en el día de hoy fallando fuertemente en esto. Ahora bien, nosotros debemos guardar este 4º mandamiento. Nosotros, siendo que no somos el Israel étnico, no somos de la tribu de Benjamín, de Manasés, de quién, de Rubén, de quién, no. Siendo que no somos de ellos, sino que somos gentiles. Gentiles. Sí, rescatados por el mismo Señor Jesucristo, lavados con su sangre. Somos nosotros, o estamos nosotros en la obligación de guardar este mandamiento. Y si es así, ¿cómo deberíamos guardarlo? ¿Cuál es la forma correcta? Y también es importante que digamos hoy, ¿cuál es el día correcto? ¿Cuál es el día correcto? Ahora bien, en las Escrituras no se requiere a los cristianos gentiles observar el día de reposo, llamémoslo mosaico, que principalmente tiene que ver con el día sábado. Repito, las Escrituras no requieren a los cristianos gentiles observar el día de reposo sabatino. No se nos requiere, no se nos ordena, no se nos demanda. Primero, ¿por qué no se nos demanda? Porque esta era una señal del pacto mosaico. Éxodo capítulo 31, por favor. Hoy vamos a estar usando mucho las Escrituras. Si usted no es hábil buscando rápidamente, entonces usted escriba los textos y en la casa los revisa. Éxodo capítulo 31, en el versículo 16 y 17. Este es el Señor hablando con Moisés, ordenando al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31. Leeremos desde el 15. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo. ¿Qué significa esto? Que es consagrado a Jehová. ¿Qué va a pasar si no lo consagran? Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 16. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. ¿Cómo lo deben guardar? Celebrándolo por sus generaciones, por pacto. Hasta el día de hoy siguen guardando el día sábado, porque es por pacto perpetuo. ¿Pero y por qué? 17. Es una señal, esta señal es para siempre entre mí, dice Jehová, y los hijos de ¿quién? De Israel. Porque en 6 días, vuelve a decir lo que leímos ya hace un rato, hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Primer punto de por qué nosotros como iglesia no debemos guardar el día de reposo sabatino, es porque el día de reposo fue la señal del pacto mosaico. Me explico. Cuando Dios hacía un pacto con el hombre,
siempre hacía una señal. ¿Recuerdan cuando el Señor hizo un pacto con Noé después de destruir la tierra? Que dijo que no volvería a destruir la tierra con agua, y que establecería una señal del pacto, que era el arco iris. Esa es la señal, un símbolo, un sello. Y el Señor nunca más podrá. Cuando hizo un pacto con Abraham, el Señor colocó otra señal, una señal que identifique: este pacto está sellado. Es una señal, un distintivo del pacto. Y es que le dijo que indefectiblemente a todos los varones debían ser circuncidados. La señal. Pero luego el pacto mosaico, la señal que el Señor puso en este pacto, en este nuevo pacto con Moisés y con todo el pueblo de Israel, era la señal que dice allí del cuarto mandamiento, de guardar el día de reposo, que tenía que ser sí o sí el día séptimo, que equivale al sábado. Muy bien. Entonces, ahora nosotros los cristianos, bajo el nuevo pacto, ojo, ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. No estamos entonces en la obligación, escuche, de observar, de guardar, de santificar el día de reposo mosaico o sabatino. ¿Por qué? Porque no hay una ordenanza específica para nosotros. Primero, fue una ordenanza como señal del pacto mosaico. Segundo, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, en el versículo 7, y este es el apóstol Pablo. Él se encuentra visitando a los hermanos. Él está ya de regreso, pasó por Macedonia, por Grecia, ahora pasa por Troas. Dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La segunda razón por la cual nosotros los cristianos gentiles no guardamos el día de reposo, el sábado, es porque no existe, escuche esto, mandato en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo. No hay un mandato para nosotros. Primero, porque ese día de reposo que se asignó fue la señal de un pacto mosaico, era el distintivo, la característica del pacto. Segundo, porque no hay un mandamiento. ¿Qué día se reunían los hermanos aquí? Dice, el primer día de la semana se reunieron los discípulos, están estudiando la palabra, estaban compartiendo el pan, esto es decir, la Santa Cena. ¿Por qué estaban haciendo eso el primer día de la semana? Si ellos estuvieran obligados a guardar el reposo mosaico, no podían reunirse ¿qué? El primer día de la semana. Tenían que haberse reunido el séptimo día de la semana. Pero aquí vemos que se reúnen ¿cuándo? El primer día de la semana. Y no vemos a Pablo exhortándoles tal nivel de indecencia y transgresión. Pero pastor, no es para tanto. Sí, porque en el pacto decía que el que no guardase ese día indefectiblemente debía morir. Era serio. Era serio. Tercera razón. El primer mandato acerca de guardar el día de reposo no vino sino hasta después del tiempo de Moisés. Antes de Moisés no hay una ordenanza, no hay un mandamiento, no hay un decreto de parte de Dios que diga que debían guardar, separar, consagrar, apartar un día de reposo. Es lo que ya leímos en Éxodo capítulo 20, en el versículo 8. Cuarta razón, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19. Resulta que los cristianos tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén, porque cuando
Pedro, Pablo están predicando a los gentiles, se empiezan a convertir. Entonces los cristianos judíos tienen un problema con los cristianos gentiles. Empiezan a decir: nosotros fuimos circuncidados, ellos no. Nosotros guardamos el sábado, ellos no. Nosotros hacemos varias cosas, ellos no. ¿Qué cosas van a tener que guardar también ellos como nosotros para poder ser admitidos como cristianos? Y tuvieron que hacer un concilio porque la disputa estuvo larga y candente. Sin embargo, al final de la reunión del concilio, capítulo 15 de Hechos, versículos 19 y 20, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, se entienda gentiles a los cristianos que no son judíos, los gentiles que se convierten a Dios, correcto, 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La conclusión a la que llega el concilio, y el que está hablando aquí es Jacobo, es: no se incomode, no se inquiete a los gentiles, los cristianos que no son judíos, no se les exija, no se les demande que cumplan, sino solamente estas cosas. Primero, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Segundo, de fornicación. Y tercero, de ahogado y de sangre. Eran alimentos que muchas veces se encontraban en el mercado y eran más baratos porque estaban consagrados, ¿sí?, de una manera a ídolos y todo lo demás. Entonces le dicen que los cristianos gentiles se aparten de estas cosas, pero no dice ahí que se les decía a los cristianos, ¿sí?, gentiles, que deben guardar el día sábado. Entonces, como cuarta razón, no se ordenó en el concilio de Jerusalén a los creyentes gentiles que guardaran el día de reposo, conocida como el día sábado, porque era parte del pacto mosaico. Ahora, además de todo esto, cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, notamos que Pablo en ningún momento, siendo inspirado por el Espíritu Santo y el mayor doctrinador de la iglesia, en ningún momento Pablo establece, advierte a los cristianos, nunca en ningún momento, acerca de las transgresiones del día de reposo. Nunca les advierte a los cristianos: cuidado, hermanos, de transgredir el día de reposo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo les dice: ninguno os juzgue. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Pablo, que es el mayor doctrinador de la iglesia, pudo haber advertido a las personas de que también guardasen el día de reposo el sábado, y no lo hizo. Colosenses 2, 16 y 17, Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vemos entonces que no hay un texto que explique o que muestre de manera explícita que debemos guardar el día de reposo sabatino. No hay. Cuando usted se encuentre con alguien entonces que le venga a decir: es que ustedes no guardan el sábado. Nosotros guardamos, llamémoslo así, un sábado cristiano, como lo llaman teológicamente. ¿Cuál es el sábado cristiano o el reposo cristiano? El primer día de la semana. Y eso tiene sus razones, y ahora vamos a abordar por qué el primer día de la semana. Pero ¿por qué no guardamos principalmente? Porque no hay un pasaje a la iglesia, a aquellos que están bajo el nuevo pacto, no hay ni un solo texto que diga: debe la iglesia guardar el día sábado. Y cuando le citen a usted el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, usted va a decir: hay que entender la correcta interpretación de ese pasaje bajo la luz del nuevo pacto, es decir, bajo la luz de Cristo, porque todo eso era sombra del que vino, que es ¿quién? Cristo. Ahora esos mandamientos deben interpretarse a la luz de ¿quién? De Cristo. Todo esto es importante para entender el contexto del paralítico que fue sano un día de ¿qué? De reposo.
Ellos habían inventado más cosas de las que debían hacer. El Señor lo que había principalmente prohibido era trabajar de forma que pudieran reunir recursos. Eso no era permitido. ¿Ya están entendiendo? ¿Qué es lo que era permitido? Cualquier otra cosa. Hacer el bien al prójimo, hacer actos de misericordia, pero no reunir recursos ese día, porque usted tuvo 6 días para hacerlo. Es más, inicia diciendo: 6 días trabajarás y luego más el 7º lo dedicarás a Él. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Antes de la resurrección del Señor Jesucristo, Dios ya había establecido que el 7º día de la semana era el reposo semanal. Y desde la resurrección del Señor Jesucristo se estableció que es el primer día de la semana el reposo semanal hasta que Él venga y venga el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Es interesante notar que el Señor se está reuniendo un día de reposo, porque el pasaje que leímos en Juan están en un día de reposo dialogando todas estas cosas. Pastor, entonces se está reuniendo un día de reposo. Correcto. ¿Y qué día era? El 7º. Todavía el Señor no ha ido a la cruz, todavía no ha muerto, todavía no ha resucitado. Pero cuando el Señor va a la cruz, muere por nuestros pecados, es sepultado, 3 días después resucita y se encuentra con los cristianos, ¿sabe qué día se les aparece? Un domingo, que equivale al primer día de la semana. Debiera ser, y lo es, muy significativo que si Él hubiese querido que mantuviésemos todavía el día de reposo sabatino, pues que se les apareciera ¿cuándo? El sábado. ¿Por qué entonces el domingo? Tal como resucitó un domingo se les apareció. Lucas, capítulo 24. Vayamos allá. Lucas, Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, versículo 1, dice el texto: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Por supuesto, esta narración es de aquellas mujeres que vinieron al sepulcro a ver qué había pasado. Y ya sabemos, ¿no?, cómo se desarrolló la historia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había resucitado el día domingo. Ahora bien, estoy buscando el versículo que precisamos en este momento. Deme un segundo. Bien, vamos a ir al Evangelio de Juan. En este texto perdí la cita. Capítulo 20. Aquí sí. Evangelio de Juan, capítulo 20. Es el mismo pasaje, es la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, el domingo. Pero leeremos el versículo 19. Todos los primeros 18 versículos, las mujeres están contentas, vieron al Señor resucitado, están felices. En el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, y luego aclara, ¿qué día era? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿vino quién? Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vemos que el Señor se les presenta, se les aparece el primer día de la semana. Versículo 26. Juan 20, 26. Dice: 8 días después, ¿qué día entonces era? El primer día de la semana. Estaban otra vez sus discípulos. ¿Y por qué no están el sábado reunidos? ¿Por qué los discípulos ya se están reuniendo un domingo? Eso debe causar y llamar toda nuestra atención. ¿Cómo así? Y si el Señor hubiese dicho: ¿y ustedes por qué se están reuniendo ahora los domingos? ¿De cuándo acá ustedes le dieron esa orden? Era un momento oportuno para decirle: no, así no es. Todo lo contrario.
8 días después, estaban otra vez reunidos los discípulos y con ellos estaba Tomás. ¿Quién llegó? Versículo 26. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Leímos en Hechos 27, cuando los discípulos estaban reuniendo, ¿qué día? El primer día de la semana. Guardar entonces el primer día era la práctica de los primeros cristianos, o la práctica de los apóstoles. Es más, los escritos de los padres de la iglesia primitiva, confirman que al terminar el período del Nuevo Testamento, la iglesia continuó la costumbre de reunirse cada domingo. Pero ¿y quién cambió esto? ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Marcos? Dice que Cristo es el Señor del día de reposo. El mismo Señor que estableció el día de reposo, sábado, ahora establece que es el primer día de la semana, que equivale al domingo. San Marcos 2:28. Cristo es el Señor del día de reposo. Marcos 2:28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y si Él lo quiere trasladar de uno a otro día, Él lo puede hacer, porque es el Señor del día de reposo. Vimos entonces que no se nos debe a nosotros exigir que separemos otro día para consagrarnos, congregarnos, para adorar, bendecir, exaltar a nuestro Dios, obligando nuestras conciencias. Es que tiene que hacerlo, porque es que es así. No, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, porque sus apóstoles, sus discípulos se reunieron el primer día de la semana, porque los primeros cristianos se reunieron, porque no hay un pasaje en las cartas del Nuevo Testamento que nos diga que debemos guardar el séptimo. Entonces lo que hacemos es que sí guardamos el día de reposo, pero ahora guardamos el reposo, el cuarto mandamiento, a la luz del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es guardar el día del Señor, pero es el primer día de la semana. Ahora bien, ¿qué sucede con la historia del paralítico después de toda esta breve introducción? Bueno, en Juan capítulo 5, estas personas habían aumentado las dificultades. No solamente decían que las personas no podían trabajar ese día, sino que debían estar consagrados, leyendo la Biblia, alimentándose de cosas bíblicas de la ley, sino que no podían llevar ninguna carga. Los esposos tapaban los espejos para que las mujeres no vieran. Parece chistoso, ¿cierto? Es chistoso. No se vieran en el espejo y de pronto al verse una cana, de pronto se la arranca, y eso ya sería llevar una carga. Mira nada más, al nivel de absurdez que lo llevaron los fariseos. Ellos tenían unas gallinas y de repente la gallina puso el día de reposo. Entonces ahora no sabían si matar a la gallina, porque ella trabajó, es un trabajo lo que hizo, o matar al huevito. Y nosotros nos reímos, pero es así. Y ahora de repente no dejan a la anciana que se quita una cana, y ven caminando lo más de contento a un caballero con un lecho, con una estera, con una especie de colchón sabroso, como si no le pasara nada. Y entonces le dicen, versículo 10, entonces los judíos le dijeron, Juan 5:10, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué es lo que estás haciendo? No se te ha permitido eso. ¿Por qué estás haciendo esto? Versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. La expresión de él está diciendo es: la persona que me hizo este bien no fue ninguno de ustedes. Primero que todo, están equivocados. Había un corito muy antiguo que cantaban los pentecostales. Decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿No, verdad? ¿No, verdad? Ustedes no ven lo que me dijeron, toma su lecho. Yo llevo 38 años. Mire la reacción de los fariseos, hermano. En vez de mirar y decir: tú no eres el que estaba siempre allá así. ¡Qué alegría! ¿Quién hizo eso por ti? Para que juntos lo... No te necesito que andes con eso paseando por aquí. ¿Quién te estás creyendo que eres? Hipócritas.
no se alegran del... Hermano, 38 años en el suelo uno, destruido, derrotado, y lo ven levantado. No te es permitido. ¿Quién te dijo a ti que podía hacer eso? Pues pueden ver el corazón de los fariseos, hermano. Ellos tenían una parálisis peor que la que tenía el paralítico, era el corazón. Ellos no querían caminar hacia el Señor, no querían que sus manos abrazaran al Señor. Toma tu lecho y anda. Él fue el que me dijo, primero, ustedes no fueron. Está diciendo también de otra forma. Segundo, le voy a decir una cosa más. Yo no creo que el que me haya hecho este bien, un hombre con tal nivel de piedad, me mande, me ordene a que transgreda el día de reposo, porque me ha hecho un bien. Yo no creo que me vaya ahora a instigar a hacer un mal y a ofender al Señor. Entonces ellos, al ver esa respuesta, versículo 12, entonces le preguntaron, bueno, ¿y quién es? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Bueno, ¿quién fue? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y todos eran parecidos, una multitud, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora bien, ¿qué podemos resaltar aquí? El Señor Jesús, siendo el día de reposo, siendo el Señor del día de reposo, también se congregaba en el día de reposo. Hay una enseñanza muy popular hoy. No, yo puedo ser cristiano en mi casa, yo puedo estar tranquilo allá, no tengo que congregarme con un grupo de gente, no. Yo puedo quedarme quieto en mi casa allí y pongo las predicaciones en el... No, el Salmo no dice eso. El Salmo dice, mirad cuán bueno y agradable es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Al final termina diciendo, porque allí es donde envía Jehová bendición. ¿Y en dónde? Viendo en mi casa la predicación. Está muy bien que usted se vea una predicación, un estudio de sermones, excelente. Pero usted debe, el cristiano fue diseñado para vivir en comunidad, en el que se me pastoree, oren por mí, yo ore por otros, yo conozca a otros hermanos, juntos unos a otros llevemos las cargas mutuamente. No como un llanero solitario. El Señor nos dio ejemplo de congregarse, pero Él es el Señor del día, ¿sí? Y aún así se congregaban. Y muchos de nosotros, cuando de repente llega un familiar a nuestra casa, pastor, sí hermano, pastor, yo no puedo congregarme hoy. No. Yo quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Que está enfermo. No, es que, pues, hay unos familiares que vinieron a visitarme. ¿Y quién es más importante? ¿Mi familia o el Señor? Es fácil con nuestras palabras decir, no, el Señor. Pero luego con nuestros hechos negarle. Y el Señor nos está dando ejemplo. Siendo Él el Señor del día de reposo, se congrega el día de reposo, para evidenciar de que no estaba transgrediendo el día de reposo. Pero no es todo lo que el texto nos dice. El texto nos dice que lo halló. Usted debe entender de que cuando hay una multitud, es difícil que uno pueda reconocer a otros, sobre todo porque en este caso los judíos son muy parecidos. Tanto que cuando van a capturar al Señor Jesús, ellos tienen que contratar a prácticamente un investigador privado llamado Judas, para que cuando llegue el momento indicado que haga, le dé un beso en la mejilla y sepamos cuál es, porque no sabemos quién es. Son parecidos, no son iguales, pero son parecidos, son similares. ¿Cuál será? No sabemos. Pero el Señor, ¿qué? Lo identificó, lo halló. ¿Y en qué lo halló? Lo halló congregándose en el día de reposo. Lo primero que hace este hombre al ser sano es, ahora puedo ir ¿a qué? A congregarme y alabar y bendecir al Señor. Muchos de nosotros tenemos el domingo para congregarnos y no nos congregamos. No nos reunimos
Pastor, entonces, para eso yo vengo solamente los domingos y entre semana no vengo. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay un día que se ha de consagrar principalmente al Señor. Todos los días son del Señor, pero hay un día que bíblicamente le pertenece al Señor. El primer día de la semana. Yo debo consagrarme ese día. Yo debo hacerlo. Y yo sé, escuchen, que al estar exponiendo esta verdad, yo sé, porque yo conozco la vida de muchos de ustedes, hermanos, la mayoría, y sé las luchas y las dificultades que tienen ustedes, sus hijos, sus esposas, sus esposos, ustedes mismos. Pero el Señor es claro en su palabra. Hay que separar el día del Señor. Es el día del Señor. No es nuestro día. Es del Señor. Es del Señor. Ahora quedan los dos últimos puntos que son mucho más breves. Segundo, Cristo tiene el mismo trabajo que el Padre. ¿Qué nos muestra aquí? Versículo 14. Nos muestra una cosa importantísima que muchos han tergiversado. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muchos en el día de hoy se van al extremo. Dicen, si a una persona está con alguna dificultad, si una persona está con alguna enfermedad, si ustedes están pasando cosas malas, usted está en pecado. Usted está en pecado, por eso le está pasando eso, porque usted está en pecado. Recuerdo que alguna oportunidad se nos invitó a almorzar y había un hermano que estaba muy mal económicamente. Estábamos almorzando, sus hijas, su esposa. Y uno de los que fue invitado juntamente conmigo, cuando le contó que no tenía trabajo, que le ayudáramos a orar y si de pronto encontramos algún anuncio de trabajo, algo le anunciáramos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona, en medio del almuerzo, delante de los hijos, le dice, hermano, diga la verdad, usted está en adulterio. El hermano está comiendo, estamos almorzando y dice, hermano, pero usted cómo dice eso, que yo estoy en adulterio. Confiéselo, varón, confiéselo. Aquí delante de su esposo, delante de sus hijos, delante de aquí del... Yo lo miraba así diciendo, este tipo de teología o de doctrina se está promulgando. Es que cuando algunas cosas salen mal, es porque usted está en pecado. Porque un hijo de Dios siempre tiene que ir bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacía Pablo naufragando en alta mar? ¿Y qué hacía Pedro muriendo crucificado? Y a Esteban lo apedrearon con algodón. Siempre tiene que ir bien un hijo de Dios. Muchas veces tenemos que pasar dificultades. Cristo lo dijo, en el mundo tendrá aflicciones. Pero es importante esta aplicación. El Señor le dijo a él, no peques más, ya fuiste sanado, para que no te venga alguna cosa peor. Nosotros, y después de que uno lee muchos comentarios de cómo se interpreta este pasaje, al final nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo. Uno dice una cosa, pero dice otra cosa. Lo que sí podemos decir, para no especular, es lo que el texto dice. No podemos decir que todas las cosas malas, enfermedades, dificultades económicas, suceden en nuestra vida por causa del pecado. No podemos decir eso. Hay mucha gente que gana bien, pero sus recursos no alcanzan porque es mal administrador. Eso no es culpa del pecado. ¿A usted le gusta comer mucha hamburguesa, hermano? Menos hamburguesa, menos ropa de calidad, menos cosa costosa, y va a ver que le va a rendir el dinero. Entonces, todo lo malo que nos viene no siempre es por culpa del pecado, pero tampoco podemos ignorar lo que el pasaje sí nos está diciendo, porque sí lo está diciendo. Hay algunas cosas que pueden venir a nuestra vida como reprensión, como castigo de parte de lo que estudiamos en la confesión de fe hoy en la mañana a las 8:30, que Dios es un juez que justo, es un Dios de justicia, y Él no tiene de ninguna manera por inocente al culpable. Él nos corrige, nos castiga, nos disciplina a todo el que ama y tiene por hijo. ¿Está haciendo algo malo? Muchas veces esa enfermedad que a veces nos llega, ¿sabe por qué es? Por el pecado. Puede pasar. Muchas veces la situación en el hogar, en la familia, en la finanza, es por causa del pecado. Algunas veces puede pasar, pero no podemos ir a un extremo de que siempre o de que nunca. De que yo peque, nunca va a pasar nada. Cuidado, ahí el texto es claro.
Miremos otro pasaje en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué dijo Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hay veces que es por causa del pecado que vienen las enfermedades, que vienen las aflicciones, que vienen los látigos, el juicio. Pero otras veces no es por causa del pecado. No podemos siempre decir que es por causa del pecado, y no permita que usted crea eso. No es que yo no sé, honestamente yo hago las cosas bien, pero ¿sabe, pastor? Mi papá hizo esto. Y si supiera, y el papá de mi papá hizo esto, así que eso es una maldición generacional. ¿Ha escuchado esa expresión usted? Las maldiciones generacionales. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en Ezequiel: el alma que pecare, a esa la que van a llamar, ¿qué? Venga para acá. Es a esa. No, pero es que yo vengo con las cadenas generacionalmente. Yo no estoy hablando que de pronto, hablando de un ámbito científico, llamémoslo así, desde la medicina, en el que en algunos casos en particular hay algunas patologías que se repiten, ¿ya? Hereditarias, sí. Pero maldiciones generacionales en un sentido espiritual, de que el papá del papá de mi papá vivía en pecado, en adulterio y fornicación, y el papá de mi papá también, y mi papá también, entonces yo, no. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas siguen ahí. Pasaron. Si a mí la Biblia me dice eso, yo debo creer lo que la Biblia dice. Pero si yo no estoy en Cristo, hermanos, no necesito tener maldiciones generacionales y cargas de otros. Las mías ya son suficientes para condenarme. Las mías propias ya son suficientes para llevarme al castigo eterno. Por eso es menester que nos arrepintamos y creamos en Cristo, para que entonces por su Espíritu Santo seamos nueva criatura, y entonces todas las cosas viejas pasen y ahora vengan las cosas que y sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Versículo 15, Juan 5 del 15 al 17. El hombre se fue después de que habló con Jesús, que le dijo: cuidado, no siga pecando para que no tenga lo peor. Se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Él estaba contento, contándole a las personas: pero, hermano, tengo piernas nuevas. ¿Usted cree que uno no está contento? 38 años sin caminar, no. Pero ¿cuál debería ser la reacción de ellos? Gloria a Dios, entonces Él es el Mesías, se cumplen en Él todas las profecías, Él es el Salvador, Él es nuestro libertador. Deberían reaccionar así. ¿Cómo reaccionan ellos? 16. Y por esta causa los judíos se convertían a Jesús, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, esto fue un golpe a la mandíbula. ¿Que no podemos trabajar? Les voy a decir una verdad. ¿Sabe quién está trabajando desde siempre? Mi Padre. Porque ellos se basaban en que el Padre descansa. No. Le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que nosotros descansamos? Está trabajando mi Padre y yo también. ¡Wow! Este versículo para mí fue muy impactante y agradezco mucho al Señor por eso. Es impresionante cómo el Señor les responde a ellos y les deja sin ninguna respuesta. Les dice: ¿usted cree que nosotros estamos descansando? ¿Usted cree que nosotros vemos a las personas perdiéndose y nosotros estamos tranquilos? ¿Usted cree que nosotros estamos viendo con necesidad y uno está ahí indolente? La verdad, no me afecta. Simplemente no tiene que ver conmigo.
Alguien podría cuestionar, ¿cómo que el Padre trabaja? Él ya creó todo. En ese sentido descansó. En el sentido de creación. No en el sentido de su providencia. Porque en otro pasaje él dice, mi Padre hace salir el sol sobre los buenos y envía la lluvia sobre los justos. ¿Y eso cómo se llama? Es la providencia de Dios, está trabajando. ¿Por qué la tierra sigue produciendo, hermano? Porque la tierra es fértil. ¿Quién hace que sea fértil? No sé. Alguien tiene que encargarse de que la tierra siga produciendo. Alguien tiene que encargarse de que el sol siga saliendo y siga resplandeciendo. Alguien tiene que encargarse de eso. ¿Quién se encarga de que la tierra gire? Es que como corremos siempre hacia el mismo lado, así. ¿La tierra giraba antes de que usted naciera? Sí. Y después de que se vaya, usted va a ayudar al Señor a que la tierra gire. El Señor necesita su ayuda. Él está trabajando. Esa es su providencia en la cual Él gobierna y sustenta toda su creación. Toda su creación. Toda la creación. Así que el Señor está trabajando y Él dice, y yo trabajo. Él está haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre, aquí. Mi comida, enseñábamos hace unos días, es hacer la voluntad de que me envió. Y cuando era niño, ¿qué le decía a la madre, a María? En los negocios de mi Padre, ¿cómo así? Me conviene estar. Yo tengo que estar en lo que tengo que estar, trabajando, produciendo. Bien harían aquellos que les gusta no trabajar, aprender del Padre y del Hijo, que en todo momento están trabajando. Leí un comentario de un puritano que decía, Dios trabaja incesantemente todos los días. Nosotros solamente debemos trabajar 6 días. ¿Será que tenemos amor al dinero, hermanos? ¿Será que por eso le quitamos a Dios su día? No nos basta con los 6 que nos obsequia para trabajar y reunir para nuestras necesidades, las cuales Él también nos provee. No, yo soy el que tengo que esforzarme. ¿Y hay quien te da la fuerza para que te esfuerces? Pero yo soy el que tengo que madrugar. ¿Y quién es el que te da la salud para que madrugues? Yo soy el que tengo que vender. ¿Y quién es el que envía a los clientes? Pero yo soy el que tengo que manejar el mouse. ¿Y quién te da la articulación en los dedos? Pero yo soy el que tengo que hablar. ¿Y quién te dio las cuerdas vocales? ¿Y yo no puedo a Él dedicarle un día? Un día. Por último, tercer y último punto, versículo 18. Cristo declara ser de la misma esencia del Padre. Aquí ya fue la parte final. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que ya vimos que no lo quebrantaba, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Aquí hay que entender algo. La filiación que hay entre el Hijo y el Padre es diferente a nuestra relación con el Señor. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos por la fe en Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Ya nosotros pasamos por el poder del Espíritu Santo a ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12 y versículo 13. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, pero esto es por adopción. El Señor Jesucristo no es un hijo adoptivo. Él es el unigénito del Padre. Él mismo es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Podríamos decir, si el lenguaje nos lo permitiese, humanamente hablando, no se malentiende la expresión, que es una réplica exacta, igual. Es lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, pero el Verbo estaba con Dios. Pero hay más, el Verbo era Dios.
¿Está viendo? La misma esencia, la misma naturaleza, coexisten. Si el Señor hubiese considerado que la interpretación de los judíos era errónea, ¿cuál interpretación? Ellos son los que dicen que les daba rabia, ira, que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No es que el Señor nos dice, nuestro Padre trabaja y yo también. No, Él dice, mi Padre. Y ahí ya, otra vez los dejó sin armas. Es mío, mi Padre. Entonces se hizo igual posición. Y esto les hervía la sangre. Por supuesto, la próxima semana estaremos viendo de qué forma es igual el Hijo al Padre. Desde el versículo 19 en adelante, el Hijo empieza a dar el discurso. Él empieza diciendo, versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Así que es igual en obras. Ese es el primer punto del próximo sermón. Es igual en obras. Lo mismo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Y podemos ver que es igual en poder, igual en honra, igual. O como dice en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Cristo Jesús es Dios, es igual que Dios. Y esto, al igual que el Espíritu Santo es Dios, es un misterio. Nuestras mentes finitas no pueden de una manera profunda, certera, completa y absoluta entender esta verdad. En Colosenses 2:6, Colosenses 2, capítulo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido, perdón, es el versículo 9, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? En Cristo. En Cristo. En él habita corporalmente, es decir, Cristo es igual a Dios. Conclusiones finales. Hermano, ¿cuál es tu nivel de observancia al día de reposo? ¿Cuál es el nivel de importancia que tú le das a este día? Hermanos, hermanas, ¿estás transgrediendo este mandamiento? ¿Te da igual trabajar 6 días que 7? Y trabajar y solo trabajar y no dedicarte al Señor. Esta enseñanza debe hacernos reflexionar, porque incluso el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, guardaba el día de reposo. Un día en que se abstenía de nuestras trivialidades, cotidianidades, mundanalidades, para dedicarse por completo al congregarse. Es más, ¿usted sabía algo? Las iglesias antes se reunían tanto en la mañana como en la tarde. ¿Sí sabía eso, no? Las iglesias históricamente se reunían en la mañana y luego en la tarde. ¿Sabe qué pasó con el tiempo? Por diferentes cosas, la iglesia empezó a implementar más cultos entre semana y sobrecargó a los hermanos.
Entonces había culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles, culto el jueves, culto el viernes, culto el sábado. Y entonces solamente quedaba el domingo y los hermanos no pasaban ni con sus propias familias. ¿Qué hicieron? Bueno, entonces suspendamos el culto en la tarde, para que así las familias vayan a río en la tarde, para que así las familias vayan a cine en la tarde, para que así las familias vayan y compartan en la tarde, piscina, y ya en la noche no pasa nada porque ya. Y están toda la semana, pero eso no es lo que el Señor dijo, que toda la semana. Si un hermano puede estar todos los días, gloria a Dios. La ordenanza del cuarto mandamiento es clara: 6 días trabajarás, más el séptimo, y a la luz del nuevo pacto, bajo la lupa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ese séptimo día de reposo es el primer día de la semana para nosotros, aquellos que estamos bajo el nuevo pacto. Yo debo guardarme para el Señor. Algunos de nosotros estamos transgrediendo ese mandamiento. Debemos arrepentirnos. Hermanos, Dios es un Dios perdonador. Todos aquellos hijos arrepentidos que dicen: yo, pastor, yo reconozco que puedes ir a Dios, puedes ir directo por medio de Cristo, pedirle perdón, y hay abundante perdón para todos aquellos que acuden a Él. Pero el mandamiento sigue estando allí. Aquellos que quieran seguir profundizando sobre este tema, en nuestra Confesión Bautista de Fe hay un capítulo particularmente que lleva por título de la adoración y del día de reposo. Estúdienlo para que vea qué es lo que nosotros creemos en cuanto al día de reposo cristiano. Creemos que el día de reposo cristiano es el primer día de la semana y que ha de guardarse de una manera en particular, consagrándonos al Señor, dedicándonos a Dios, congregándonos como iglesia. Segunda conclusión. Hermano, puede ser que algunas de las enfermedades que tienes es por tu renuencia en el pecado, o llamémoslo por tu constancia, por ser tan perseverante, no huyendo del pecado, sino cayendo en él, y esto haya acarreado sobre tu vida tragedias, ruinas, rachas. Si ese es tu caso, porque no son todos los casos, como ya expusimos, el Señor te dice lo mismo que le dijo a este hombre: mira, ya has sido sanado, no sigas pecando para que no te sobrevenga algo peor. Muchos de nosotros hemos vivido cosas terribles. El Señor nos ha salvado, nos ha comprado, nos ha limpiado, nos ha lavado, y el Señor está diciendo: mira, has sido sanado, mira, has sido comprado, has sido rescatado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y tercero, creo yo verdaderamente que Cristo es de la misma esencia del Padre. Creo yo que Cristo verdaderamente es ese Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. O soy como los arrianos, una doctrina falsa del primer siglo, o como los testigos de Jehová en nuestro presente siglo, que niegan la deidad de Cristo, niegan que Cristo es Dios. Dicen que Él es la máxima, la más grandiosa, la más fabulosa creación de Dios. Pero Cristo no es creación. Cristo es creador, porque el versículo 2 de Juan 1 dice que por Él todas las cosas fueron creadas y que sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. También estuvo allí participando. ¿Crees también en Cristo de esta forma? ¿O crees en Cristo de una forma muy particular, tipo: no, creo que fue un buen hombre, creo que fue un buen profeta, dejó buenas enseñanzas, me parece un buen personaje? ¿O creo en Él como ese Dios y Salvador? Ese mismo que cuando se reunió el primer día de la semana, cuando llegó Tomás, que dudaba, que le dijo: mira, Tomás, ¿no? Mete tu dedo en mis llagas, en mis heridas. Tomás, con vergüenza, se arrodilló y dice: y le adoró. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo que hemos podido compartir. Te agradecemos, Padre nuestro, que estás en los cielos, por tu palabra.